Corriendo a reunirme con los adinerados padres de mi prometido, me detuve para ayudar a una anciana desconocida. Y en el momento en que entré en su casa, me congelé ante la impensable verdad. Ni siquiera noté la fría lluvia calándome la blusa hasta que se me pegó a la piel como una segunda capa. Las luces de la calle se difuminaban bajo el aguacero, proyectando largos reflejos sobre el pavimento mojado mientras caminaba más rápido, tratando de huir del recuerdo de aquella mesa. Tenía el pelo pegado a la cara. Mis zapatos chirriaban a cada paso. Pero no me importaba. Solo necesitaba escapar. Horas antes, creía que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Caleb Grant, el hombre con el que había salido durante casi un año, me había invitado a cenar con sus padres. Lo dijo con esa sonrisa fácil suya, la que siempre disipaba mis dudas. Es hora de que los conozcas, Maya. Eres importante para mí. Esas palabras habían resonado en mi cabeza mientras, esa misma tarde, me paraba frente al espejo, eligiendo cuidadosamente mi atuendo y diciéndome que quizás era el momento. Quizás planeaba proponerme matrimonio pronto. Pero nada me preparó para lo que me encontré. Los Grant eran ricos. Ricos de una manera que solo había visto en revistas. Su casa no era solo grande. Parecía sacada de una revista de arquitectura. La mesa del comedor era lo suficientemente larga para 20 personas, aunque solo estuviéramos 4 sentados allí. Y desde el momento en que saludé, sentí que había entrado en un mundo al que no pertenecía. Los ojos de su madre me recorrieron como un escáner, calculadores y fríos. El apretón de manos de su padre fue firme, educado, pero sin calidez alguna. Traté de sonreír, traté de respirar, traté de ignorar el nudo que se apretaba en mi estómago mientras comenzaban a hacer preguntas. No el tipo de preguntas para conocerme, sino el tipo para medirme. ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué una escuela vocacional y no una universidad? ¿No era la sastrería un poco limitante como carrera? ¿Mi familia tenía propiedades o alquilábamos? Cada respuesta parecía disminuir la ya superficial impresión que tenían de mí. Y Caleb, él simplemente se sentaba, incómodo, pero sin decir una palabra. Ni una sola vez dijo: ella es increíble y la amo. O incluso, mamá, papá, ya basta. Mantuvo la mirada baja, como si estuviera avergonzado. Me fui antes del postre. No podía sentarme allí ni un segundo más, fingiendo que no me estaba desmoronando por dentro. Había esperado, quizás estúpidamente, que Caleb me siguiera, que me tomara de la mano y me dijera que no le importaba lo que pensaran. Pero no lo hizo. Salí sola a la tormenta y él se quedó atrás. Ahora aquí estaba yo, arrastrándome bajo la lluvia, aferrando mi bolso al pecho como si pudiera mantener mi dignidad unida. Pensé en irme directamente a casa, pero no podía, todavía no. Mi madre, Victoria, tiene una afección cardíaca. El estrés es peligroso para ella, y siempre ha sido sensible a mis estados de ánimo. No podía simplemente llegar llorando. No podía dejar que viera la humillación escrita en mi cara. Ya ha pasado por suficiente. No necesita cargar también con mi angustia. Así que seguí caminando hasta que vi las cálidas luces de una pequeña cafetería abierta las 24 horas en la esquina. Me metí dentro, sacudiéndome el agua del pelo y secándome la cara, fingiendo que solo era lluvia lo que me corría por las mejillas. El olor a granos de café tostado me envolvió como una manta, y por un momento, me permití respirar. Pero entonces me di cuenta. Esto no se trataba solo de Caleb o sus padres. Esto se trataba de mí. De cada vez que me dije a mí misma que no era lo suficientemente buena porque no tenía un título elegante o un fondo fiduciario. De cada noche que había pasado en la máquina de coser, construyendo un sueño tan pequeño que pensaba que apenas contaba, y de cómo había depositado tanta esperanza en alguien que, cuando realmente importaba, se quedó en silencio. Apreté mis manos alrededor de una humeante taza de café y miré la lluvia. Lo difuminaba todo, coches, luces, gente que pasaba, pero no podía difuminar la verdad que finalmente comenzaba a ver. Este no era el final de mi historia. Quizás era solo el comienzo brutal y desordenado de algo que aún no había imaginado. Cuando era pequeña, solo éramos mi madre y yo. Sin hermanos, sin hermanas.
sin un padre esperando en la puerta cuando llegábamos a casa. Mi padre se había ido antes de que yo pudiera siquiera tener un recuerdo de él. Y mamá nunca habló mal de él. Simplemente dijo que algunas personas no están preparadas para amar de la manera que una familia necesita. Eso fue todo lo que necesité saber. Vivíamos en un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Des Moines, Iowa. No era mucho, pero era nuestro. O mejor dicho, era alquilado y decorado con amor. Lo que a veces se siente como lo mismo. Mamá trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de seguros. Siempre haciendo malabares con papeleo y llamadas telefónicas con una sonrisa tranquila en su rostro. Incluso los días en que yo podía ver lo cansada que estaba, llegaba a casa. Colgaba su abrigo y preguntaba, «¿Entonces, Maya, qué soñaste hoy?» Su condición cardíaca no era algo que yo entendiera de niña. Solo sabía que se quedaba sin aliento al subir escaleras o que tenía que sentarse cuando sentía opresión en el pecho. A medida que crecía, me di cuenta de lo frágil que era en realidad. Y al mismo tiempo, lo fuerte. Los médicos le habían dicho hace años que no se arriesgara a un embarazo debido a su débil corazón, pero ella decidió que la vida sin mí no valía la pena vivirla. Siempre decía, «Te quería, Maya. Eras mi sueño antes de nacer». Debido a su salud, aprendí muy pronto a ser independiente. Mientras otros niños andaban en bicicleta hasta el anochecer, yo aprendí a cocinar cenas sencillas o a doblar la ropa para que mamá no tuviera que esforzarse. Nunca se sintió como una carga. Ella me había dado todo lo que podía, y ayudarla me parecía natural. Sin embargo, lo que más me dio mamá fue la creatividad. Ella fue quien me enseñó a coser cuando tenía 9 años. Tenía una vieja máquina de coser Singer, ruidosa y terca, que sonaba y chirriaba. Pero aún así convertía la tela en algo hermoso. Recuerdo sentarme en esa máquina, mis pies apenas alcanzaban el pedal, cosiendo líneas torcidas en retales de tela vieja. Mientras mamá aplaudía como si acabara de terminar un desfile de moda. Ella siempre decía, «Tus manos son suaves, Maya, y eso significa que harás algo hermoso de este mundo». Cuando llegué a la escuela secundaria, supe que quería diseñar y hacer ropa. No grandes líneas de moda o revistas de lujo. Solo vestidos simples y elegantes que hicieran sentir especiales a las mujeres de verdad. No tenía el dinero ni las calificaciones para una escuela de diseño de lujo. Pero me inscribí en un programa vocacional justo después de graduarme. La gente a veces me miraba raro cuando decía que iba a ser costurera, como si no fuera lo suficientemente ambicioso. Pero los ojos de mamá se iluminaban cada vez que me veía trabajando, y eso era suficiente. No teníamos mucho dinero, y lo admito, a veces era difícil. Hubo navidades en las que los regalos eran hechos a mano y cumpleaños en los que la cena era solo espagueti y pan. Pero nos reíamos mucho. Hacíamos bromas sobre nuestro viejo sofá chirriante. Pintamos los gabinetes de la cocina nosotros mismos un verano, y convertimos la sala de estar en una pasarela improvisada cuando terminé mi primer vestido de verdad. Aún así, hubo noches en las que podía oír a mamá llorar suavemente en su habitación, tratando de hacer silencio para que yo no me diera cuenta. Sabía que se preocupaba por el futuro. Por lo que pasaría si su corazón empeoraba, por cómo me cuidaría si algo le pasaba a ella. Y aunque era joven, me prometí a mí misma que encontraría una manera de mejorar nuestra vida. Esa promesa es la razón por la que trabajé tan duro, por la que tomé turnos extras en la tienda de arreglos, por la que rara vez salía. Conocer a Caleb se sintió como si el universo me recompensara por todo ese esfuerzo. Me hizo sentir vista, como si alguien finalmente entendiera que no era solo una chica con una máquina de coser. Y quizás por eso su silencio en la cena dolió tanto, porque destrozó no solo la idea de él, sino la idea de que todo mi arduo trabajo finalmente me había llevado a alguien que me valoraba. Mamá no sabía nada de esto todavía. Solo sabía que había salido a conocer a alguien importante y que no había vuelto a casa con el brillo que esperaba. Estaba esperando, frágil y esperanzada. Completamente ajena a que el corazón de su hija acababa de romperse. Pero no estaba lista para decírselo, todavía no. Ya tenía bastante con lo suyo. Y pronto descubriría que tenía más que afrontar de lo que cualquiera de las dos se imaginaba. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Caleb Grant como si fuera ayer.
Fue en un pequeño baile de recaudación de fondos al que mi amiga Sofía me había rogado que asistiera. Casi no fui. Estaba cansada de haber trabajado un doble turno en el taller de arreglos. Y no tenía nada que me pareciera digno de un evento así. Pero Sofía insistió, y cedí, sacando un sencillo vestido azul marino que me había hecho meses antes. El lugar era hermoso. Luces de guirnalda envueltas alrededor de pilares, jazz suave flotando en el aire, gente mezclándose en trajes y vestidos que costaban más que mi alquiler mensual. Me sentí fuera de lugar en el momento en que entré, aferrada a un vaso de ponche de plástico como si fuera mi escudo. Y entonces Caleb se acercó. No era como los demás, al menos a primera vista. No mostró esa sonrisa arrogante que había visto en algunos de los chicos allí. En cambio, tenía una sonrisa cálida y segura, como si realmente quisiera hablar conmigo. Su cabello oscuro estaba bien peinado, su traje obviamente hecho a medida, pero había algo fácil en él. ¿Es tu primera vez en uno de estos?, preguntó. Inclinándose ligeramente para que pudiera escucharlo por encima de la música. Asentí, sonriendo nerviosamente. ¿Es tan obvio? Él sonrió un poco. Pero eso no es malo. A veces. Las personas que no encajan en estas cosas son las más interesantes aquí. Me reí, sintiendo una chispa inesperada. Hablamos durante lo que parecieron horas esa noche, sobre mi trabajo. Sus estudios en una escuela de negocios, nuestros lugares favoritos para comer en la ciudad. No pareció inmutarse cuando dije que era costurera. De hecho, parecía impresionado. ¿De verdad haces ropa? Eso es increíble. Yo apenas puedo coser un botón. A partir de esa noche, las cosas avanzaron rápidamente. Me llamó al día siguiente, me llevó a tomar un café, luego a cenar, luego al cine. Caleb tenía una energía especial, como si la vida fuera un juego que ya había descubierto cómo ganar. Venía de dinero, eso estaba claro, pero nunca me lo restregó en la cara. Conducía un buen coche. Usaba relojes que valían más que todo mi guardarropa. Pero aún así se reía de mis chistes de tiendas de segunda mano y afirmaba que le gustaban más mis comidas caseras que cualquier cosa elegante. Durante meses, me permití creer que había encontrado a alguien que me veía, que realmente me veía. Alguien a quien no le importaba que yo no tuviera un título de alguna universidad de renombre o un apellido digno de mencionar en cócteles. Pero hubo pequeñas señales que ignoré. Como que nunca me invitaba realmente a las reuniones de su familia, o como cambiaba de tema cuando le preguntaba por sus padres. Son reservados, decía. Los conocerás eventualmente. Y yo me aferré a ese eventualmente, como si fuera una promesa. Me imaginaba conociéndolos y demostrándoles que era digna, que no era solo una chica con una máquina de coser, sino alguien que podía construir un futuro con su hijo. A Caleb parecía gustarle mi independencia, al menos en la superficie. Me veía trabajar hasta tarde en la tienda, a veces pasaba a traerme café. Diciendo, eres la persona más trabajadora que conozco. Esos momentos se sentían reales. Incluso hablaba de planes de viaje, Nueva York para las vacaciones. Quizás un viaje por carretera el próximo verano. Pensé que hablaba en serio sobre nosotros. Mirando hacia atrás, me pregunto si alguna vez lo fue, porque cuando finalmente dijo: es hora de que conozcas a mis padres, pensé que significaba que estaba listo para dar el siguiente paso. Pero quizás era solo un requisito que tenía que cumplir. Una cosa más para que su vida pareciera completa. Se lo dije a mamá la noche anterior a la cena. Sonrió tan ampliamente que casi se me saltan las lágrimas. ¿Ves? Te dije que le pasan cosas buenas a la gente buena, Maya, dijo, tocándome suavemente la mejilla. No le dije lo nerviosa que estaba por impresionar a sus padres, por no ser suficiente. La verdad era que estaba aterrorizada, pero quería creer en Caleb, en nosotros. Por eso dije que sí. Por eso me puse esa blusa suave de color melocotón que me había cosido yo misma. Por eso ensayé una conversación educada en mi cabeza de camino allí. No tenía idea de cuánto cambiaría todo esa noche. Cuando Caleb me dijo que sus padres querían conocerme, mi primera reacción fue emoción, seguida rápidamente de pánico. El viernes por la noche en nuestra casa familiar, dijo casualmente, como si no fuera gran cosa:
Solo una cena, Maya. Les encantará. Sonreí y asentí, pero por dentro sentí que el peso se asentaba como una piedra en mi estómago. Sus padres eran dueños de múltiples negocios en Iowa, concesionarios de automóviles, inversiones inmobiliarias, incluso una participación en alguna empresa tecnológica. No solo estaban cómodos. Eran el tipo de ricos que aparecían en los titulares cuando donaban a organizaciones benéficas. ¿Y yo? Solo era una chica que arreglaba vestidos de novia y dobladillaba pantalones para gente que no podía permitirse comprar ropa nueva. Aún así, traté de ver el lado positivo. Quizás verían lo mucho que trabajaba, lo independiente que era. Quizás verían que me preocupaba por Caleb por quien era, no por lo que tenía. El viernes llegó con una llovizna constante que se negó a detenerse durante toda la tarde. Usé un vestido azul suave que había hecho con un retazo de tela con descuento meses antes, sencillo pero elegante, combinado con unos tacones modestos. No podía pagar un taxi. Y Caleb había estado atado en el trabajo, así que decidí tomar el autobús al otro lado de la ciudad. Fue entonces cuando la vi. El autobús estaba casi vacío, pero al frente. Una mujer frágil con un abrigo color canela y un gorro de punto, estaba de pie, aferrada a un viejo bolso de tela. Discutía en voz baja con el conductor, su voz temblaba. Solo necesito llegar al hospital. Mi nieto está allí. Le pagaré mañana, lo juro. El conductor negó con la cabeza. Señora, lo siento, pero no puedo dejarla subir sin pagar. La gente miraba hacia otro lado, fingiendo no escuchar, pero yo no podía. Algo en la forma en que se quedó allí, tratando con tanto ahínco de mantener su dignidad. Incluso cuando las lágrimas brotaban de sus ojos, me golpeó en el pecho. Me levanté y me acerqué, sacando suficiente dinero para 2 pasajes. Aquí tiene, dije suavemente, entregándole los billetes al conductor. La mujer se volvió hacia mí, sobresaltada. Oh, no, cariño. No puedo. Está bien, dije, sonriendo. Solo siéntese. Dijo hospital, ¿verdad? ¿Cuál? Ella dudó. Luego susurró, Merci general, mi nieto tuvo un accidente. Dicen que estará bien, pero necesito estar allí. Asentí. Entonces definitivamente no debería estar aquí discutiendo ni un momento más. Algo parecido al alivio cruzó su rostro, y me tomó la mano. Gracias. No sé cómo pagarle. No tiene que hacerlo, respondí, volviendo a mi asiento. Ella se sentó frente a mí, aún aferrando su bolso con fuerza. Después de un momento, volvió a hablar, su voz tranquila pero cálida. Soy Alice Miller, ¿y ustedes? Maya Adams. Ella sonrió débilmente. Maya. Tienes un corazón amable. El mundo ya no ve suficiente de eso. Viajamos en silencio por un rato. Después de eso, los únicos sonidos eran el zumbido del autobús y la lluvia golpeando las ventanas. Ella se bajó 3 paradas antes de la mía, girándose para saludarme. Recordaré esto, cariño, dijo. Le devolví la sonrisa, pensando que era solo algo que la gente decía. ¿En ese momento? No tenía idea de cuánto importaría ese momento. Para cuando llegué a la gran propiedad, la llovizna se había convertido en un aguacero torrencial. Su casa se alzaba como una mansión sacada de una película, columnas, jardines bien cuidados, incluso una fuente en la entrada. Me detuve en la puerta. Respiré hondo y me dije a mí misma que mantuviera la cabeza alta. Podía hacerlo. Dentro, me sequé las gotas de lluvia del vestido, ensayando saludos educados en mi cabeza. Sonríe, da la mano. Elogia la casa. No hables demasiado de trabajo a menos que te pregunten. Creí que lo más difícil de la noche sería mi nerviosismo. No me di cuenta de que sería algo mucho peor. Algo que haría que el viaje en autobús, la lluvia, incluso la preocupación por mi vestido, parecieran tan pequeños. El mayordomo, ni siquiera sabía que la gente realmente tenía mayordomos, abrió la puerta y me condujo a un vestíbulo tan grande que podría haber albergado mi apartamento entero 2 veces. Suelos de mármol, una araña goteando cristal y una escalera que se curvaba como algo sacado de un drama histórico.
Alisé la falda de mi vestido e intenté tragarme el nudo en la garganta. Caleb bajó las escaleras, sonriendo con esa sonrisa fácil de la que me había enamorado. «Lo lograste», dijo, besando mi mejilla rápidamente. Por un momento, me relajé. Quizás lo había pensado demasiado. Quizás sus padres realmente me darían la bienvenida. Me condujo al comedor, donde sus padres ya estaban sentados en una mesa lo suficientemente larga como para albergar una pequeña boda. Su padre, alto y de hombros anchos, se levantó ligeramente para estrechar mi mano. «Señorita Adams», dijo, educado pero distante, como si saludara a un socio de negocios que no planeaba volver a ver. Su madre, con una blusa impecable de color crema y perlas que probablemente costaban más que mi coche, me examinó de arriba abajo y me dio una sonrisa tan apretada que podría haber cortado el cristal. «Maya. ¿Verdad? Hemos oído algunas cosas». Su voz se apagó como si quisiera decir más, pero decidiera no hacerlo aún. Sonreí, sacando una silla. «Gracias por invitarme. Su casa es hermosa». Su madre ladeó ligeramente la cabeza. «Sí, hacemos lo mejor que podemos». No me pidió que me sentara. Simplemente volvió a ajustar su servilleta. La cena comenzó con pequeñas charlas, el clima, alguna gala benéfica local que patrocinaban, una nueva inversión que estaba haciendo el padre de Caleb. Intenté añadir pequeños comentarios aquí y allá, pero cada vez que lo hacía, había una pausa. Una mirada entre ellos, el tipo de mirada que dice, ella no pertenece aquí. Luego vinieron las preguntas. Entonces, Maya, comenzó su madre, su tenedor tintineando suavemente contra su plato. ¿Eres costurera? Sí, dije, forzando alegría en mi tono. Diseño y altero vestidos, principalmente de novia y de noche, pero espero expandirme a vestidos de gala a medida. Murmuró ella. ¿Y dónde estudiaste para eso? Fui a una escuela vocacional aquí en Des Moines, respondí. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero no lo era. Oh. No una universidad de 4 años. Sentí que mi cara se calentaba. No, señora. Elegí un programa más rápido para poder empezar a trabajar y ayudar a mi madre antes. ¿Ayudar a su madre? Interrumpió el padre de Caleb, su tono curioso pero agudo. ¿Está enferma? Dudé, preguntándome cuánto debía decir. Tiene una afección cardíaca. Vivo con ella para poder ayudarla cuando lo necesite. Los ojos de su madre se dirigieron a Caleb, luego de vuelta a mí. Qué admirable, dijo secamente. El resto de la cena continuó con el mismo ritmo, preguntas que no eran realmente preguntas, cumplidos que se sentían como pequeños cortes. ¿Alquilas o eres dueña de tu apartamento? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Alguna vez has considerado cambiar de carrera? No era lo que decían, era como lo decían. Podía sentir cómo me encogía con cada minuto que pasaba. ¿Y Caleb? Él simplemente se sentaba allí. Se reía de los chistes de su padre, asentía cuando su madre hablaba, pero ni una sola vez intervino para decir, ella es increíble y la amo. No me defendió. No alivió la tensión, ni siquiera me miró a los ojos cuando intenté captar su mirada. Para cuando se sirvió el postre, mi apetito se había ido. Puse mi servilleta en la mesa y forcé una sonrisa. Muchas gracias por la cena. Me temo que tengo que irme. Mañana tengo que levantarme temprano para trabajar. La expresión de su madre no cambió. Por supuesto, fue esclarecedor conocerte. Me puse de pie, aferrando mi bolso, esperando que Caleb me siguiera, que al menos me preguntara si estaba bien. Pero él se quedó sentado, murmurando algo a su padre. Como si yo ya me hubiera ido. Así que salí sola. La lluvia afuera se había vuelto más intensa, pero no me importó. Cada gota enmascaraba las lágrimas que brotaban de mis ojos. Me abracé a mí misma y empecé a caminar. El sonido de mis tacones golpeando el pavimento mojado ahogaba el dolor en mi pecho. En algún lugar profundo, sabía que esa noche no fue solo una mala cena. Fue el final de algo en lo que había creído, y quizás, a su manera dolorosa, el comienzo de algo completamente diferente.
Cuando finalmente llegué a casa esa noche, me quedé en el pasillo durante un minuto entero, tratando de forzar una sonrisa en mi rostro antes de abrir la puerta. La salud de mi madre era frágil. Y lo último que necesitaba era ver a su hija destrozada y empapada como un personaje de alguna película trágica. Respiré hondo, me limpié la cara con la manga y entré. «Maya, ¿eres tú?», llamó mamá desde su dormitorio. Su voz tenía la misma calidez suave de siempre, pero había un toque de fatiga por debajo. «Sí, mamá, acabo de llegar». Me quité los tacones empapados e intenté sonar alegre. «Está lloviendo a cántaros. Creo que batí un nuevo récord caminando con tacones». Ella se rió suavemente. «Esa es mi chica». «¿Salió todo bien esta noche?». Dudé solo una fracción de segundo antes de responder. «Sí, estuvo bien. Solo estoy cansada, eso es todo». Pude escuchar el susurro de sus mantas mientras se movía en la cama. «Trabajas demasiado, cariño. No olvides descansar». «No lo haré, mamá», dije, dirigiéndome directamente a la ducha antes de que pudiera verme la cara y hacerme las preguntas que no estaba lista para responder. Bajo el agua caliente, me permití llorar de nuevo, en silencio, para que no me oyera. El escozor de la humillación por el silencio de Caleb, el frío juicio en los ojos de su madre, todo se derramó y se fue por el desagüe. Durante los días siguientes, me sumergí en el trabajo, esperando que si me mantenía lo suficientemente ocupada, el dolor desaparecería. Pero la vida, al parecer, tenía más tormentas esperando. Una mañana, encontré a mamá sentada a la mesa de la cocina, pálida y con la mano en el pecho. «Mamá, ¿qué te pasa?», me apresuré a su lado, y ella intentó apartarme con la mano. «Solo un poco de mareo». «¿Sucede?». Pero pude ver la verdad en sus ojos. Ella también estaba asustada. Fuimos a su cardiólogo esa tarde, y después de varias pruebas, nos remitieron a un especialista en el Mercy General. Él fue amable, pero directo. La condición de su madre ha empeorado significativamente. La medicación ya no es suficiente. Necesita cirugía, y pronto. Se me cayó el corazón. ¿Cirugía? ¿Cuándo de pronto? Dentro del próximo mes. Idealmente en semanas. Sin ella, su riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta drásticamente. Asentí, tratando de mantener mi voz firme. «De acuerdo, ¿cuánto costará?». Él dudó. Esa vacilación me lo dijo todo antes de que hablara. Para alguien sin seguro a este nivel, estamos hablando de, bueno, entre $80.000 y $100.000. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Eso era más de lo que ganaba en 2 años, quizás 3. ¿Hay algún programa de asistencia? Hay programas de caridad y subvenciones, dijo. Pero la mayoría están dirigidos a casos pediátricos o a ciertas poblaciones. Puedo darte una lista de fundaciones a las que contactar, pero, su voz se suavizó. Prepárate para que tome tiempo. ¿Tiempo? Eso era lo único que no teníamos. Esa noche, me senté a nuestra diminuta mesa de la cocina mucho después de que mamá se acostara. Mirando la lista arrugada de números de teléfono y sitios web que el médico me había dado. Llamé a cada uno de ellos durante los días siguientes, explicando nuestra situación, rogando por ayuda. Algunos fueron educados pero firmes. ¿No estamos aceptando nuevos casos de adultos en este momento? Otros ni siquiera me devolvieron las llamadas. Una mujer suspiró y dijo, «Lo siento, cariño. Pero esta no es la clase de historia por la que los donantes abren sus carteras. Si tuvieras niños pequeños en casa o algún accidente trágico, la gente reaccionaría diferente». Quería gritar. La vida de mi madre estaba en juego. ¿No era eso suficiente? Finalmente, por desesperación, hice algo que juré que no haría. Llamé a Caleb. Descolgó al segundo timbrazo, sonando sorprendido. «Maya». «Hola, no esperaba saber de ti». «Caleb, no estaría llamando si no fuera grave», dije rápidamente, mi voz ya temblaba. «Mi mamá necesita cirugía». «¿Cirugía de corazón? Y no tenemos el dinero». Pensé que quizás, tragué saliva.
Pensé que quizás podrías prestarme algo, solo hasta que encuentre una solución. Te devolveré cada centavo. Hubo silencio en la línea, luego una risa silenciosa. Maya, por favor. ¿En serio? Sabía que algo así pasaría eventualmente. Mi madre literalmente me advirtió sobre esto mismo. Dijo que si nos separábamos, probablemente encontrarías alguna excusa para... Caleb. Eso no es lo que es esto, interrumpí, con lágrimas ardiendo en mis ojos. No te lo pido para mí. Lo pido por la vida de mi mamá. Sí, bueno, siento que esté enferma. Pero no soy un banco. No me llames más, ¿de acuerdo? Y con eso, colgó. Miré mi teléfono, las palabras aún resonaban en mis oídos, no me llames más. Por primera vez en años. Me sentí completamente impotente. Mi mundo se había reducido a dos opciones imposibles, ver cómo la salud de mi madre declinaba o encontrar un milagro. Y los milagros, al menos en mi experiencia, no aparecían cuando se les llamaba. Pero a veces la bondad tiene una forma de volver a ti cuando menos lo esperas. 2 días después de que Caleb me colgara. Me senté en un banco afuera del Merci General, con la cabeza entre las manos. Había pasado la mañana en el trabajo, pero no podía concentrarme, así que me fui temprano. Mamá estaba adentro haciéndose pruebas preoperatorias, aunque todavía no sabíamos cómo pagaríamos la cirugía. Miré el pavimento agrietado, sintiendo que la vida me había quitado el suelo bajo los pies. Fue entonces cuando escuché una voz familiar. Cariño, Maya, ¿eres tú? Levanté la vista, parpadeando a través de las lágrimas. Delante de mí estaba la anciana del autobús, a quien le había comprado un boleto días antes. Su abrigo color canela era el mismo, sus ojos aún suaves, pero ahora más brillantes. Señora Miller, dije. Sorprendida. Ella sonrió y me tomó las manos. Te dije que te recordaría. ¿Estás bien, cielo? Pareces como yo el día que perdí a mi marido. Sacudí la cabeza, avergonzada. Ha sido una mala semana. Mi mamá está aquí. Necesita cirugía de corazón, pero no tenemos el dinero para pagarla. No sé qué hacer. Por un momento, me estudió, luego lentamente se sentó a mi lado. Eres la chica que me dio el pasaje del autobús cuando no tenía nada en mis bolsillos. Ni siquiera lo pensaste, ¿verdad? Me encogí de hombros. No fue gran cosa. Lo fue para mí, dijo con firmeza. Ese día, mi nieto resultó herido en un accidente. Si no fuera por ti, me habría perdido verlo despierto por primera vez. Miró por encima del hombro y saludó. Liam, por aquí. Un hombre alto de unos 20 años se acercó a nosotros. Tenía ojos amables y se movía con la calma confianza de alguien que había pasado por momentos difíciles y había salido fortalecido. Abuela. ¿Quién es?, preguntó, sonriendo. Esta es la joven de la que te hablé. La que me ayudó ese día, dijo orgullosa, como si yo fuera de la familia. Y ahora ella necesita ayuda. Quería protestar. Decirle que no me debía nada, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Liam se sentó a mi otro lado. Cuéntame qué está pasando. Algo en su tono, firme. Sin juicios, rompió cualquier muro que me quedara. Le expliqué todo, el empeoramiento de la condición cardíaca de mamá, el costo de la cirugía, las llamadas sin salida a las organizaciones benéficas. Incluso la negativa de Caleb a ayudar. Mi voz se quebró más de una vez. Pero seguí hablando hasta que no quedó nada más que decir. Liam no dudó. ¿Cuánto necesitas? Parpadeé. ¿Qué? No. No te estoy pidiendo dinero. Sé que no lo estás haciendo, dijo con calma. Pero te lo ofrezco. Mi empresa está funcionando bien, y honestamente, es lo mínimo que puedo hacer. Ayudaste a mi abuela cuando no tenías por qué hacerlo. Le diste dignidad ese día, y yo no olvido cosas así. Las lágrimas se desbordaron por mis mejillas. Liam, eso es demasiado. No puedo. Él negó con la cabeza. Puedes y lo harás, porque esto no es caridad.
Es una inversión en alguien que claramente lo merece. Tu mamá merece vivir sin preocuparse si su hija se está ahogando en deudas. La señora Miller puso su mano sobre la mía. Me ayudaste a ver a mi nieto. Ahora, déjanos ayudarte a mantener a tu madre. Por un largo momento, me quedé allí sentada, tomando sus manos. Abrumada por la pura bondad de extraños que de repente ya no se sentían como extraños. Liam sacó su teléfono. Llamaré al departamento de facturación del hospital y haré los arreglos. ¿Y Maya? ¿Qué sueñas con hacer además de preocuparte por las facturas? Dudé, luego sonreí tímidamente. Siempre he querido abrir mi propio estudio nupcial. Diseñando vestidos a medida en lugar de solo alterar el trabajo de otras personas. Él sonrió. Perfecto. Una vez que tu mamá esté sana, hablaremos de eso también. Conozco a algunos inversores a los que les encanta apoyar el talento local. Lo miré, atónita. ¿Por qué harías eso por mí? Su expresión se suavizó. Porque la bondad merece ser correspondida. Y porque me recuerdas a mi abuela. Fuerza tranquila. Incluso cuando la vida es injusta. ¿Gente como tú? Son raras. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. No la esperanza frágil y desesperada. Sino algo real, constante, como el primer día cálido después de un largo invierno. Mientras caminábamos juntos de regreso al hospital, miré el cielo gris afuera y sentí que algo cambiaba dentro de mí. A veces la vida te rompe para que puedas ver quién está realmente allí para ayudarte a recoger los pedazos. La cirugía se programó para la semana siguiente. Y gracias a la intervención inmediata de Liam, el hospital levantó la retención financiera en menos de 48 horas. No podía creerlo cuando el gerente de facturación me llamó directamente para confirmarlo. La cirugía de su madre está totalmente financiada. No tiene que preocuparse por el pago. Me quedé allí en silencio aturdida antes de susurrar gracias una y otra vez hasta que mi voz se apagó. La mañana del procedimiento, mamá me apretó la mano mientras la llevaban al quirófano. Maya, dijo suavemente, no dejes que esto te asuste. La vida tiene una forma de convertir el dolor en algo hermoso. Solo tienes que dejarlo. Sonreí, aunque las lágrimas nublaban mi vista. No tengo miedo. Mamá. Ya no. La cirugía duró 6 horas. Caminé por la sala de espera, agarrando mi teléfono como un salvavidas. Liam y su abuela se quedaron conmigo todo el tiempo, trayéndome café. Manteniendo una conversación tranquila, incluso distrayéndome con historias divertidas sobre los percances de la infancia de Liam. Se sentía surrealista como solo una semana antes eran extraños. Y ahora eran un salvavidas. Finalmente, el cirujano salió con una sonrisa cansada. Todo salió perfectamente. Está estable y descansando. Con una recuperación adecuada, tiene un excelente pronóstico. El alivio me invadió como una ola, dejándome temblorosa pero más ligera de lo que me había sentido en meses. Le di las gracias a cada enfermera que vi. Y luego me desplomé en una silla, llorando, no por miedo esta vez, sino por pura gratitud. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de visitas al hospital. Horarios de medicación y lentos hitos de recuperación. Mamá se fortalecía cada semana, sus mejillas recuperaban color, su risa era más fácil. Solo después de 3 meses sus médicos confirmaron que podía volver a su rutina diaria normal. Ella seguía diciendo, siento que me han dado una segunda vida. Fiel a su palabra. Liam no desapareció después de firmar un cheque. La visitaba a menudo, trayendo flores para mamá y café para mí, preguntando por el estudio de mis sueños como si no fuera solo una conversación ociosa. Una tarde, mientras mamá dormía la siesta, él se sentó en nuestra diminuta mesa de la cocina, extendiendo algunos documentos. No estaba bromeando sobre invertir en tu futuro, Maya, dijo. Sé que quieres tu propio estudio nupcial. Quiero ayudarte a hacerlo realidad. Lo miré, atónita. Liam, ya has hecho demasiado. Él sonrió. ¿Llamas, demasiado, a salvar una vida? Esto no es nada. He visto tu trabajo. Es increíble. No solo coses.
Creas momentos que la gente nunca olvida. Mereces la oportunidad de hacerlo a tu manera. Me costó convencerlo, pero finalmente dije que sí. No porque quisiera caridad, sino porque finalmente creí que valía la pena creer en mí. 9 meses después de que mi madre se recuperara por completo, Adams Braidel finalmente abrió sus puertas en un acogedor espacio céntrico. Habían sido meses de planificación, licencias, renovaciones y construcción de mi lista de clientes. Pero por fin, el sueño era real. Mamá estaba a mi lado en el corte de cinta, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un ramo que Liam le había dado. Ese día, mientras miraba a la pequeña multitud que nos animaba, amigos, clientes, incluso la abuela de Liam, me di cuenta de algo profundo. La familia no es solo con quien naces. Es quien aparece cuando todo se desmorona. Liam se convirtió en una presencia constante, no solo como socio comercial, sino como amigo y quizás algo más, aunque nunca lo apresuramos. Había consuelo en la forma lenta y constante en que nuestra conexión crecía, arraigada en la confianza más que en la infatuación. Una tarde, una joven novia entró en mi tienda, tímida y callada, diciendo que no se sentía hermosa con nada de lo que se probaba. Trabajé con ella durante semanas, creando algo solo para ella. Cuando finalmente se probó el vestido terminado, rompió a llorar. Me siento hermosa de nuevo, susurró. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue porque reflejaban mi propio viaje. Me había sentido rota y pequeña, indigna de amor o de sueños. Pero a través de la bondad, tanto la que di como la que recibí, me había encontrado de nuevo. De pie en mi estudio, rodeada de seda y encaje, pensé en Caleb por primera vez en meses. No con ira. No con arrepentimiento, sino con una especie de gratitud distante. Si él no me hubiera fallado, quizás nunca habría recorrido el camino que me llevó a esta vida, a estas personas, a esta sanación. A veces, la angustia no es el final. A veces, es el empujón que necesitas para descubrir dónde realmente perteneces. Y mientras veía a mi madre reír con la abuela de Liam en la esquina, ambas sanas y llenas de vida, me di cuenta de algo. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Y todo comenzó con un simple acto de bondad en un viaje de autobús bajo la lluvia. Un momento que demostró que el mundo aún puede sorprenderte de maneras hermosas.